Hola a todos, me llamo Alberto Aparici y esto es De Ignorancia Sí que Sé, el podcast que todos queríamos hacer pero que no sabíamos que debíamos hacer. Vamos a empezar por el principio. Aquí quien les habla es físico, estudié física en un pasado pues casi cosmológico y ahora me dedico a la divulgación científica. Le cuento la física y, bueno, otras ciencias a veces, si me dejan, a la gente que no tiene tiempo de hacer una carrera entera. Hasta aquí, todo normal. Pero este no es un podcast de divulgación científica. Aquí hemos venido a hablar de algo que está relacionado con la ciencia, pero de lo que no solemos hablar, ni en los medios de comunicación, ni en los programas de divulgación. Y sin embargo, cuando nos juntamos 3 o 4 personas de ciencias, inmediatamente terminamos hablando de este tema. A este programa hemos venido a hablar de educación de la ciencia. Está muy bien esto de observar galaxias, está muy bien eso de descubrir rutas metabólicas de procariotas o de demostrar que hay una conexión entre los grupos finitos y las funciones periódicas en el plano complejo. Esto último está especialmente bien. Pero antes de llegar a todo eso, la gente ha necesitado aprender qué es la ciencia y poner las bases para poder guardarse todos estos conocimientos. De eso y de los problemas concretos que nos encontramos en ese proceso es de lo que queremos hablar en este programa. Y creemos que de verdad hay un déficit en ese sentido, que se habla poco de educación y que cuando se habla a veces en términos un poquito genéricos. Así que aquí hemos venido a bajar al barro y a hablar de los detalles de la educación de la ciencia. A ver si conseguimos hacerlo un poquito medio bien, ¿no? Y francamente, como divulgador científico, yo me siento un poco un impostor aquí delante de este micrófono. Porque, sí, vale, yo leo ciencia, yo hablo de ciencia en muchos sitios, de muchas maneras, pero yo no hago educación formal de la ciencia. Para eso hay profesionales. Hay gente que de verdad ha dedicado su carrera, su vida entera, a conseguir que otras personas aprendan ciencia. Y como en tantos otros trabajos, pues a veces también se dejan la salud en el intento. Son, desde luego, los profesores, desde los maestros de preescolar a los catedráticos de universidad. Y, lógicamente, no tendría sentido hacer un programa como este sin ellos. Por fortuna, tengo a 2 de estas personas conmigo. Y, de hecho, todo esto empezó, podéis creerlo o no, en una conversación en medio de una cena de compañeros de la carrera de física en la que nos dijimos, jope, hay todo tipo de programas sobre ciencia, pero no hay ninguno sobre cómo se enseña la ciencia y sobre las cosas que los profesores nos encontramos y que nos ayudan o que nos impiden formar a la siguiente generación de científicos. Bueno, pues estas 2 personas que en realidad que son los que van a hablar de esta cosa porque son los que saben, son Víctor Marco, que es físico y profesor de matemáticas de secundaria en el Instituto de Enseñanza Secundaria El Grao de Valencia. Hola Víctor, buenos días, tardes, noches. Buenas tardes, noches Alberto, encantado de estar aquí contigo y de empezar esta nueva aventura de divulgación de la enseñanza. Exacto, también es divulgación, pero no es divulgación de la ciencia, es divulgación de otra cosa, ¿no? O incluso investigación de la enseñanza, también se investiga en enseñanza. Exacto. Y la segunda persona es Javier Vargas, que también es físico y es profesor de física de secundaria en el Instituto de Enseñanza Secundaria Playa de San Juan de Alicante. Hola Javi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Alberto? Hola Víctor. Yo también estoy muy emocionado de estrenarme aquí en las ondas y de que podamos compartir un poquito nuestro punto de vista. Que no se quede solo en nuestras cenas. Exacto, es que de verdad que yo creo que este es un tema que sale siempre que se junta gente de ciencia. Siempre hablamos y hay el sistema educativo como está y tal y cual, pero luego nunca lo hablamos en público como aquí, siempre lo hablamos solo en privado, ¿no? Bueno, pues esta es nuestra tripulación y en este primer capítulo pues vamos a tratar de daros una visión panorámica de la enseñanza de la ciencia. Siempre desde nuestro pequeño rincón del mundo, que es la física y las matemáticas en España, y sobre todo en la enseñanza secundaria. Y si conseguimos que el barco se encarrile y que navegue bien, pues no os preocupéis que vamos a ir visitando otros puertos. Así que con todo esto, empezamos De Ignorancia Sí que Sé. Y bueno, para empezar esta especie de presentación, vamos a tratar de hablar de por qué es necesario este podcast, ¿no? Nos encanta hablar de ciencia en un podcast, pero enseñar ciencia es otra cosa, ¿no? Entonces, la primera pregunta que se me ocurre es, desde mi sesgo personal, ¿se parece un profesor a un divulgador? Es decir, ¿enseñar es lo mismo que divulgar o es muy distinto, ¿no? ¿Qué habilidades se parecen y cuáles se diferencian?
Bueno, pues venga, voy a cogerte el guante y voy a hacer la típica respuesta de sí y no. Sí, ¿en qué se parece? El profesor divulga, te está dando unos contenidos, solo que hay una principal diferencia. Bueno, hay dos, yo voy a matizar dos, luego Javi contará otras. Una para mí es el factor tiempo. Yo he ido a muchas salas de divulgación, he ido a ver a Alberto especialmente, y cuando lo veo divulgar siento un poco de envidia, porque él puede contar lo que quiera, dentro de lo que cabe, ¿no? Él elige un tema y sí que tiene un tiempo para contarlo, pero con factor tiempo me refiero a que da su charla, cuenta lo que quiere y no tiene que esperar unos resultados de su público. Nosotros los profesores necesitamos unos resultados y nos vemos obligados a evaluar. Y no puedo contar cualquier cosa, tengo que contar lo que me dice la ley. Que luego hablaremos de hasta qué punto, cómo lo puedo interpretar, porque esto es como la justicia y el derecho. Tú puedes interpretar la ley, ya iremos viendo, no nos ata tanto de pies y manos como la gente se piensa o como muchos profesores se piensan. Bueno, yo te voy a hacer un comentario en ese sentido, que es que la vida del divulgador es un poco cómoda, ¿no? Porque yo voy allí, doy mi charla y yo no tengo ni idea de si la gente ha aprendido nada o se va a su casa exactamente igual que había entrado. Ese es el tiempo que yo decía, el qué pasa después. Claro, es que vosotros tenéis la obligación deontológica de aseguraros de que la gente de verdad ha aprendido algo, ¿no? Y eso es lo que hace la tarea de la enseñanza más difícil que la divulgación. Y además estás tú obligado a evaluar y saber cuánto ha aprendido. Porque si dijeras que lo dejas en manos de terceras personas, como pasa, por ejemplo, en las pruebas EBAU, en el selectivo, ahí, bueno, aún puedes tener una visión externa, pero te pasas 6 años, y digo 6 años, los profesores de secundaria, luego están los maestros, tal, asumiendo que tú has evaluado correctamente y les dejas pasar al siguiente curso con lo que deberían saber. Y eso es un tema muy, muy delicado. A mí me quita el sueño muchas veces, ¿eh? Javi, ¿qué opinas al respecto? Sí, realmente esa es una de las principales dificultades. De hecho, el tema de la evaluación lo tenemos apuntado como uno de los puntos candentes que tenemos que tocar, si no en este programa, en algunos de los próximos. Porque además no es solo evaluar, porque si fuese solo evaluar, nosotros podríamos coger y teniendo en cuenta los criterios que nos da bien el currículum, bien nuestra propia experiencia, podríamos sacar unas conclusiones de si los alumnos se han quedado con la idea, si han captado los contenidos y si lo han entendido. Pero es que además tenemos que poner un numerito. Y ese numerito a veces es el que supone la mayor complicación, la calificación, más que la evaluación. Muy bien, pues si os parece, vamos a empezar con algunos aspectos un poco generales de esto de la enseñanza. Yo no sé quién va a estar escuchando este podcast, a lo mejor nadie, ¿no? Pero en cualquier caso, si nos escucha gente que no es de España, pues seguramente va a haber muchas diferencias, porque nosotros de lo que sabemos es del sistema educativo en España, ¿no? Y esta es la primera pregunta que os quería hacer. ¿Cómo es el sistema educativo español? Vamos, una especie de introducción a vista de pájaro del sistema educativo en España. Bien, pues si queréis me lanzo yo. Bueno, así a grandes rasgos, los niños a partir de 3 años ya pueden entrar en la etapa infantil. De 3 a 5 años, no es etapa obligatoria, pero bueno, lo tienen ahí para ir empezando e ir iniciándose a cosas como la lectura, poco a poco. Luego, a partir de los 6 años, empieza la etapa primaria, que son 6 años de etapa primaria, 6 cursos, hasta los 12 años aproximadamente, 11-12 años. Y luego ya viene la etapa secundaria, que consiste en 4 años de educación secundaria obligatoria, que es lo que todos llamamos la ESO. En los últimos años, en el último año de la ESO, ya los alumnos van decantándose entre si van a querer seguir estudiando algo más relacionado con carreras científicas o con carreras de humanidades. Y a partir de ahí ya tenemos la separación entre aquellos que buscan un perfil más profesional y que van a hacer una formación profesional, y los que quieren seguir adelante con sus estudios para entrar en la universidad y hacen un bachillerato que serían 2 años más hasta que cumplen los 18, si todo va bien. Y a partir de ahí ya harían una prueba de entrada a la universidad y pasarían a la universidad. Los que optan por la formación profesional, que nosotros no los llegamos a tener, directamente en cuanto terminan la ESO, entrarían en un grado medio y luego tienen opción de pasar a grado superior o incluso acceso a la universidad también. No, está perfectamente explicado. Simplemente podemos añadir a un siguiente zoom, ¿no? Es las multidisciplinas que se pueden ir eligiendo, las ya opciones a partir de... Imagino que en otros países habrá algo parecido. Yo sé que Alemania tiene desde lo que sería nuestra primero de la ESO ya varias opciones según los niveles de los alumnos. O sea, si no ha cambiado desde la última vez que lo leí,
Alemania ya va eligiendo, según el nivel y la evaluación del alumno, 3 caminos. De alguna forma los estás, no vamos a decir estigmatizando, porque el sistema permite reubicarte. Digamos que hay como sistema A, B y C, según las notas de los alumnos, pero te pueden reubicar si mejoras de uno a otro. Nosotros tenemos algo parecido, sobre todo ya que vamos a hablar de matemáticas y física, el tema de las matemáticas académicas y aplicadas, que están hechas, es de hecho es la única asignatura que te permite 2 vías para dirigirlas hacia un mundo académico, que sería el bachillerato y carreras universitarias, o un mundo más práctico, que sería el de las FPs, los grados medios. Es curioso porque, de alguna forma, que luego hablaremos de si esto está bien enfocado o no, pero al menos como intención te están demostrando la matemática como herramienta con una doble vertiente. A un mundo más académico, científico, y un mundo más aplicado al día a día. A mí el nombre concreto me horroriza y horripila. Es decir, solo hay un mundo académico que es el de las cosas que no sirven para nada, que no son aplicadas, ¿no? Y hay un mundo aplicado que no es académico, claramente, ¿no? Entonces, a mí esa anotación me parece ontológicamente horripilante. De todas formas, no te preocupes, Alberto, porque igualmente tampoco se enseñan así. Es curioso porque los alumnos, cuando te preguntan, bueno, pero ¿esas cuáles son? ¿Las fáciles o las difíciles? Tú intentas maquillar de no significa difícil o fácil, significa que, pero en realidad tienen razón, porque son de un nivel más bajo a nivel conceptual, porque se supone que no vas a aplicarlo ni a la física, ni a química, ni a cosas más complejas. Y sin embargo, tú lo sabrás mejor, porque tú das clases de matemáticas, yo no he controlado tanto el currículo, pero hay algunos de los temas y algunos de los contenidos que se dan en aplicadas que a veces se echan un poco en falta en las académicas. En aplicadas, por ejemplo, se da mucho más énfasis a la estadística y eso es una cosa que también se debería de cuidar un poquito en las matemáticas académicas, quizás, pero luego se hace más énfasis en otros contenidos. Estoy de acuerdo al 100%. De hecho, ya hablaremos del tema de los contenidos, de hasta qué punto son excesivamente largos, porque todo no puedes darlo. Ojo que tampoco la ley te está obligando a que lo des todo, ni cómo lo tienes que dar. Eso es un tema súper importante. La diferencia entre currículum y temario, que se sigue malinterpretando. Luego comentaremos por qué. Y sí, en el mundo de las académicas, la probabilidad estadística está muy, muy dejadas de lado. De hecho, en las pruebas EBAU, hasta este año, están eliminadas del selectivo en las matemáticas de ciencias, las que van con física. La probabilidad está eliminada. Pero se plantea justo el año que viene, en 2001, instaurarlas otra vez. Sí, bueno, a mí me hace mucha gracia porque llevamos todo el programa diciendo, bueno, y luego diremos que el público no se equivoque. Luego no va a ser en este programa, o sea, luego va a ser en otros programas en donde hablaremos. O sea, este programa estará lleno de luegos y casi ninguno se va a resolver hoy. Bueno, creo que como todos los primeros grandes programas, ¿no? Los grandes y los no tan grandes. Y los no tan grandes. Vale, segunda cuestión que yo creo que es central, o sea, la enseñanza es para alguien, es decir, estamos enseñando a cierto tipo de personas, vosotros en concreto sois profesores de secundaria, por lo tanto, la pregunta es evidente, ¿cómo es el material con el que trabajáis? ¿Cómo son los chavales? ¿No? Si es que esta pregunta tiene sentido, porque claro, cada chaval puede ser un mundo distinto. Sí, bueno, voy a dejar que Javi, que lo veo con ganas. Bueno, aquí la verdad es que en cuanto a los chavales podemos encontrar de todo, es todo un mundo. Y no solo eso, de un instituto a otro los alumnos pueden cambiar muchísimo. Hay institutos en donde tenemos chavales de todos los niveles y luego hay otros institutos que dependiendo del barrio en el que estén, puede ser que sea más homogéneo el nivel y tanto por arriba como por abajo. El tema de los chavales también se puede unir un poco con la primera pregunta que nos hacías, de si se parece a la divulgación el dar clase. Porque otra de las diferencias es que normalmente un divulgador, el público que tiene, acude al divulgador porque le interesa. Nosotros, en los primeros cursos, los alumnos vienen y tienen que pasar por nosotros, les guste o no les guste. Entonces ahí también entra un poco el que nosotros seamos capaces de motivarles para que la asignatura les guste, les enganche. El problema es cuando ya nos llegan a segundo de la ESO, por ejemplo, que es cuando yo los empiezo a coger, y ya vienen algunos un poco rebotados con el sistema. Entonces ahí se complica la tarea. Pero bueno, es la lucha del día a día del profesor, ¿no? Has dado con un tema clave, con lo de que en un divulgador el público va voluntariamente y los alumnos te hacen a veces unas preguntas. Yo imparto una vez, desde hace 4 años un curso de Cefire y sobre este tipo de temas, y siempre les pregunto a los cursillistas ¿qué le contestáis
a un alumno que te dice, ¿por qué tengo que dar ecuaciones? Y claro, puedes pensar, bueno, no me mares, ¿no? Estás aquí pues porque lo dice la ley. Pero hay que ponerse en la piel de lo que ha matizado Javi. Educación secundaria obligatoria. Ese alumno, por el hecho de tener menos de 16 años y haber nacido en este país, está obligado a escucharte hablar de ecuaciones, o de funciones, o de física, o de lo que esté en el currículum. Entonces, yo creo que tenemos la obligación de justificarles por qué. Y eso no es fácil. Porque siempre se te dice, no, las matemáticas, voy a hablar de las matemáticas, luego Javi que los ponga en la suya, sirven para que no te engañen al comprar. Y yo siempre les digo a los alumnos, sí, para eso está la matemática de primaria. Tú no usas ecuaciones para que no te engañen al comprar. Entonces, es muy bueno, difícil. Eso serás tú, perdona, ¿eh? Bueno, sí. Yo es que compro en sitios muy sencillos. Es muy difícil. ¿Cómo le justificas a un adolescente que tiene que dar ecuaciones? Una cosa que es tan abstracta que tú dices, no buscarles problemas realistas, porque luego ves los problemas de los libros de la edad de un padre es el doble, ¿qué tal? Yo siempre les digo a ellos, oye, pues lo miras en el DNI, ahí tienes la edad. Evidentemente son ejercicios para practicar, pero hay que explicarles para qué están practicando. Porque muchos de ellos a lo mejor no van a seguir estudiando. Justifícales por qué necesitan mejorar esa capacidad de abstracción, que por supuesto es súper útil, pero no es fácil y es un tema importante. Además, te encuentras a veces que los intereses de los alumnos, incluso dentro de la misma materia que tú das, no encajan con los contenidos que tenemos que ver. Porque a mis alumnos, por ejemplo, les falta el tiempo en cuanto sale alguna noticia relacionada con agujeros negros o con algún exoplaneta que se ha encontrado o con cosas por el estilo para preguntarme cosas. Y claro, luego eso choca mucho con que lo primero que explicamos de física es un coche que se está moviendo, una caja deslizando por un plano inclinado y claro, hay que, como tú dices, Víctor, hay que justificarles por qué es importante explicaros y enseñaros esto antes de meternos en todo lo demás y en las cosas que os interesan. Y tú tienes los agujeros negros, dime tú en matemáticas. A mí no me vienen matemáticas. Oye, que he leído en un artículo de Alberto Aparici sobre la conjetura de Goldbach. No, esto no pasa. Eso, claro, pero también es importante ver que ese a lo mejor es nuestro papel. Hacerles que busquen y que lean esas cosas. Ellos por su cuenta no van a hacerlo, es nuestro papel. Y ahí es donde entramos en el terreno del profesor como divulgador. Yo me he dado cuenta que cuando cojo y pongo tema 1, pam, y empiezo a aplicar, ya los he perdido. Pero cuando actúo como un divulgador, aunque sea la primera clase, porque antes he comentado la diferencia entre divulgador y profesor, pero tienen cosas comunes, y creo que son siempre las primeras sesiones. Las primeras sesiones es como cuando Alberto va a un pub y empieza a contar. Habría que ver el público de Alberto si lo escuchan todos los días seguidos, siempre hablando del mismo tema, porque va para examen, y ahí es donde se ven las diferencias. Entonces creo que debemos ser divulgadores al menos una vez al mes. Sí, es que yo creo que los divulgadores somos el Netflix de la enseñanza, ¿no? O sea, quiero decir, vosotros sois el telediario de todos los días y nosotros somos agujeros negros. Voy a escuchar a este señor hablarme de exactamente lo que yo quiero, ¿no? Vale, Javi, perdona que te he interrumpido. No, nada, un poco en la línea de lo que decía Víctor, que como anécdota, a mí me encanta empezar el curso de cuarto de la ESO, porque lo primero que se suele explicar habitualmente es la evolución de los modelos atómicos. Y a mí me resulta incapaz hablar de la evolución de los modelos atómicos sin contárselo como si aquello fuese una historieta, poniéndoles en contexto, hablando, y si lo haces bien, ya los tienes enganchados. Esas primeras sesiones, la verdad es que son fantásticas. Y luego ya ponerles a trabajar y que entiendan por qué todo aquello es importante, ya lo tienes medio ganado. Es que yo creo que relacionado con esto hay algo en la enseñanza formal, en la que vosotros hacéis, que tiene que ver con lucha con la rutina, ¿no? De alguna manera. O sea, quiero decir, si uno va a una charla una vez, pero al colegio va todos los días o al instituto va todos los días. Entonces, esa tarea que vosotros decís, motivar, enganchar, tal y cual, en realidad se puede entender como romperle un poco el aburrimiento de la rutina de todos los días a los alumnos, ¿no? Sí, de hecho, yo ahora le haría un ejercicio a los oyentes. Si alguno de los que nos está escuchando ha ido a charlas de divulgadores, imagínese durante toda una mañana, durante 7 horas, que escucha 7 charlas de 7 temas distintos, desde física, historia, y el primer día a lo mejor dices, súper interesante, pero al día siguiente lo vuelves a escuchar. Al tercer día te recuerdan la primera porque dicen, estoy seguro que no os acordáis y no habéis estudiado. Es normal que a las 2 semanas estén saturados, y la capacidad de concentración, ya no de ellos como adolescentes, es que en general es reducida.
Y ahora voy a contar, si me permitís, una anécdota rápida que me pasó la semana pasada, en un tercero de eso que tengo, además semipresencial por todo el tema de la pandemia, un grupo de aplicadas, las fáciles, las que cogen, esto en palabras de los alumnos, la cogemos para salvar el curso. Eso me lo dijeron el otro día. Y dije, bueno, bien. Y estábamos dando repaso, números racionales, fracciones, yo mismo me estaba aburriendo y decidí un día sacar un proyecto que yo usaba en el centro de menores, donde trabajaba, donde he estado trabajando durante 5 años, y me planteé allí una enseñanza totalmente distinta, porque no tenía la presión de un graduado ni de una SPAU, y me enseñó que podía trabajar de otra forma. Y decidí coger un juego, se llama el juego de los 4, no voy a meterme ahora en discusión sobre cómo va, pero tengo un alumno en esa clase que literalmente está durmiendo todo el día. He decidido no despertarlo porque se levanta, me mira así, como diciendo, ¿qué haces? Y se vuelve a dormir. Y he decidido que por ahora voy a dejarlo pasar. Así llevamos 3 semanas. Hablé del juego, de repente levantó la cabeza, empezó a jugar. Estamos hablando de un juego de matemáticas, es pura aritmética. Y de repente oí su voz. No había escuchado el timbre de este alumno y me empezó a preguntar cosas. Y dije, joder, si esto no lo hago, a ese alumno lo pierdo. Ahora ya lo tengo un poco más receptivo. Seguramente cuando vuelva con las fracciones lo voy a volver a perder, pero yo ya tengo una herramienta para atraer a este chico o a cualquiera de este tipo. Sí, quizá esta experiencia te demuestra un poco que no utilizando ese tipo de recursos a lo mejor estabas haciendo algo mal, ¿no? De alguna manera, porque estabas no utilizando algo que te va a dar una ventaja muy rápida, ¿no? Porque ya ves, en unos pocos minutos levantó la cabeza, ¿no? Y ahora viene la sorpresa. Si vas a la ley te dice que deberías hacer estas cosas. Y es cuando dices, pues a lo mejor lo estaba haciendo mal, incluso lo estaba haciendo ilegalmente, dentro de lo que es. ¿Por qué? ¿Y por qué no se hace? Porque no usamos la ley, sino la interpretación de la ley de otras terceras personas, que son los libros de texto. Esto lo desarrollaremos en futuros programas largo y tendido porque es uno de los temazos de esto de la educación, ¿no? Y nunca mejor dicho lo de temazos. Exacto. A ver, más preguntas que tengo para vosotros. Vosotros sois profesores, hemos hablado un poco de la rutina, de cómo romper eso a los estudiantes, tal y cual. No sé, describidme un poco por encima. Yo entiendo que esta pregunta es otra de esas tan amplias que daría para 3 programas ella sola, pero ¿cómo es un poco el día a día de un profesor? ¿Cuáles son pues las frustraciones y los momentos de felicidad que os encontráis y todas estas cosas? Javi. Pues el día a día. Bueno, durante el tiempo que estoy en el instituto me suelo centrar principalmente en las clases que tengo que dar. Normalmente las tengo ya medio preparadas de antemano. Probablemente el fin de semana dedique algo más de tiempo a tener listas todas las clases de la semana, y que tampoco me lleva demasiado porque he tenido la suerte de que en los últimos años no he tenido una gran variedad de niveles, con lo que preparándome un par de cursos puedo reutilizar eso con matices, porque no son los mismos alumnos los que tienes en unos grupos que en otros, pero básicamente el tiempo que estás en casa preparas cosas, corriges, piensas de qué manera se lo puedes hacer más ameno. Ahora tenemos añadido con el tema de la pandemia el qué puedo hacer para que los trabajen cuando están trabajando online, que me pueda servir para que avancen o para que refuercen, a pesar de que no me tengan ahí delante, para poder preguntarme dudas y que el próximo día yo pueda aprovechar lo que han estado haciendo para poder avanzar un poquito más rápido. Porque si no trabajamos estas cosas, al final lo que han perdido la mitad de las clases. Entonces, así que... Perdona un momentín, porque hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y quiero resaltarla un poco. Has hablado de el tiempo que pasamos en casa y el tiempo que pasamos en clase. O sea, se asume de manera muy natural que el profesor hace una parte de su trabajo en casa, y no es por la pandemia, entiendo yo. No, esto antes de la pandemia esto ya era así. Ahora con la pandemia, de hecho, es peor, porque los alumnos vienen día sí, día no, pero nosotros vamos todos los días a clase y tenemos todos los días nuestro horario, con lo cual el atender a los alumnos que no han venido a clase y ponerles tareas por la plataforma que corresponda es trabajo añadido a lo que ya hacíamos anteriormente en casa. Y bueno, supongo que lo que Alberto también quería comprobar es que nuestra jornada laboral no son lo voy a decir, a lo mejor esto hará que la gente nos odie, son
5 horas de permanencia en el instituto. Pero como ya se dijo una vez, es como intentar juzgar el trabajo de un futbolista por los 90 minutos de partido. Hay 3 horas más oficiales que se nos pagan por trabajar en casa. Que luego podríamos entrar en el debate de cómo se usan esas horas o no. Que es lo que también quiero comentar por el día a día, porque el mío básicamente es como el de Javi en ese aspecto. Sí que es cierto que yo, aparte que he cambiado del instituto, he cambiado del centro de menores al nuevo que ha comentado Alberto, y me encontró, claro, un cambio de nivel significativo. He tenido que prepararme nuevas clases que nunca había dado. Sí que es cierto que yo quiero matizar lo que para mí significa preparar clases, porque yo creo que mucha gente, y hablo de profesores, malinterpreta, que es, yo he conocido gente que lo que hace es dedicarse a hacer los ejercicios literales por la tarde, con el siguiente argumento que es para que no me pillen. Para que no me pillen, no sé, en un error. Yo me equivoco mucho. El otro día en una prueba PAU, pues la lié porque eran números grandísimos y de cabeza pues calculé mal. Yo lo que me preparo, y creo que ahí estoy en la misma línea que Javi, no es los ejercicios que voy a hacer, que también de vez en cuando, sino cómo voy a venderles el tema. Yo esta semana voy a empezar en primer bachillerato ecuaciones, y yo tengo que justificar por qué están ahí y cómo lo voy a hacer. Cómo voy a combinar unas con otras, O sea, a mí no me preocupa resolver las ecuaciones, evidentemente, si no tendría un grave problema. Me preocupa cómo voy a convencerles de que eso está ahí, para qué está ahí. Y además, cuanto más tiempo llevas dando clase, te vas dando cuenta que hay una serie de preguntas en ciertos temas que surgen siempre. Hay ciertas dudas que son comunes a los niveles. Y esto porque es así, y esto porque lo tenemos que hacer de esta manera, pues a mí me han enseñado de la otra. Entonces, te tienes que plantear, hay veces que yo lo que pienso es, vale, mañana tengo que dar estos contenidos, ¿qué dudas les van a salir a los alumnos? Seguro que me van a preguntar por esto, me van a preguntar por lo otro, ¿qué ideas preconcebidas tienen? Que hay algunas veces que la clave está ahí, que nosotros estamos intentando cambiarles por completo la forma de pensar sin enseñarles primero que a lo mejor lo que ellos tienen de partida tiene algún problema y que por eso necesitamos enseñarles algo nuevo. Entonces yo cuando me preparo las clases suelo ir más por esos caminos que por el prepararme ejercicios. Porque yo pienso como dice Víctor, si me equivoco yo resolviendo un ejercicio en la pizarra, puede pasar, pero así también ellos aprenden que el error es parte del aprendizaje y que todos somos humanos y que en algún momento podemos equivocarnos. Lo importante es que sepamos reconocerlo y que lo utilicemos para avanzar. Correcto, es que nunca sabes con qué te vas a encontrar. Yo el otro día resolviendo ecuaciones problemas con logaritmos de interés compuesto y todo esto, yo tenía claro que iba a dar eso y de repente un resultado en años de un tiempo que era 2,6 años, un alumno me pregunta, estos son 2 años y 6 meses, ¿no? Por el 0,6. Entonces, claro, te das cuenta que tú no te habías planteado ese tipo de problema porque para ti el problema era una ecuación de logaritmos. Entonces te das cuenta que tienes que ir preparando, tienes que ir con la artillería para cualquier problema. ¿En qué se transforma esa clase? Digo, ¿alguien más piensa como vuestro compañero? Y manos alzadas. Y claro, dices, ostras, te tienes que plantear, dejo pasar esto y les digo, ¿cómo podéis con 17 años no saber que el tiempo y tal? Y entonces me di cuenta que el error venía porque estaba mezclando un sistema decimal con un sistema sexagesimal. Claro. Y entonces hice autocrítica y dije, ¿les hemos hablado alguna vez de este posible error? Porque sí, por un lado tenemos los decimales y luego hacemos el tema de grados y tal y decimos, sí, ahora de 60 en 60. Pero a mí estas cosas me hacen reflexionar en decir, claro, es que en realidad hay un problema ahí en la matemática. Porque tú escribes el sistema sexagesimal, contas de 60 en 60, pero en realidad lo escribes en un sistema decimal de 10 cifras. Y dices, es que es normal que tengan ese error, no es que estén tontos, es que no les hemos enseñado la diferencia. Entonces te planteas que cada clase no es el tema con el que tú vas, sino puede estar ramificado a un mogollón de temas y de otras preguntas. Y de hecho, y son tan importantes casi como la ecuación que estás resolviendo. De hecho, a raíz de preguntas como la que te hacen a ti, a mí me hacen preguntas similares y luego lo que hago es aprovechar esas preguntas en otros grupos o en los años siguientes cuando tengo que explicar lo mismo y directamente lo que hago es forzar a que salgan ese tipo de soluciones y ese tipo de preguntas para confirmar que los alumnos no tengan ese problema y que no se nos pase por alto porque ha dado la casualidad de que ese año no hemos hecho un ejercicio que haya dado pie a que surja el problema. Entonces, Javi, tú opinas como yo que yo empiezo a replantearme todo el currículum desde los errores. En vez de decir, vamos a dar ecuaciones desde cero, vamos a dar las ecuaciones con los fallos más posibles, ¿no? Como las típicas con el signo menos delante de la fracción, que no saben que afecta a todo el numerador. Yo me planteo ya un elemento en cada tema que sea errores comunes y trabajarlos. Porque me he dado cuenta que su problema no es con los conceptos
nuevos que les de matemáticas, lo pillan muy bien. Es con la herramienta básica que llevan arrastrando, que viene con fallos de base que nadie les ha vuelto a revisar. Sí. Mi ejemplo del tiempo, que se ve en primero de la ESO. Luego encima los de matemáticas decimos, bueno, en física también lo ven. Luego supongo que los de física dirán, es que no lo habéis visto en matemáticas, y pasa. Y ahí pasa y la bola se va haciendo cada vez más grande. De hecho, eso quizás sería para otro tema de conversación importante, que sería la coordinación entre distintos departamentos. Y sí, yo pienso como tú, que hay algunas veces que tenemos que buscar desde el error, y de hecho pensaba sacar ese tema más adelante cuando hablemos en algún otro programa de la enseñanza de la metodología a la hora de enseñar física, y supongo que para matemáticas también servirá, que a mí por lo menos en el máster de profesorado me hicieron hincapié en que es importante conocer las ideas preconcebidas de los alumnos, como os decía antes, porque esas ideas preconcebidas suelen ser lo que les frena a la hora de poder avanzar y a la hora de adquirir los nuevos conocimientos. Tengo dos preguntas para vosotros marginalmente relacionadas con esto último. Y la primera también relacionada con lo que habéis dicho antes de cómo motivar a los alumnos y tal. ¿No os parece que nosotros como sociedad, no nosotros tres, sino la sociedad, el sistema educativo, no estoy muy seguro de qué palabras utilizar, hay algo que no hemos hecho del todo bien cuando hay tantísima gente en nuestra sociedad que aún se pregunta... ¿y por qué los chavales han de estudiar tantas matemáticas? ¿Y no sería mejor que estudiaran algo más práctico? ¿Y no sería mejor que no sé qué? O sea, quiero decir, creo que como sociedad nos hemos contado mal los motivos por los que la educación es como es y por lo que es necesario estudiar todas estas cosas, porque hay gente perfectamente adulta y perfectamente formada que tiene dudas al respecto. Mi respuesta es sí a tu pregunta. ¿Por qué o cómo? A ver, mira, te voy a contestar con un ejemplo. Mientras maduro la respuesta buena, y así le doy tiempo a Javi para que la piense y le paso la pelota a él. Yo me saqué con vosotros porque, no sé si hemos dicho, fuimos compañeros de carrera los tres, ¿vale? Estudiamos los tres física. Yo me saqué la carrera de física sin, por ejemplo, saber que un número racional periódico se podía pasar a fracción. ¡Hola! ¿Vale? Lo digo públicamente. No porque no habíamos dado topología de los números reales. Y me saqué la carrera sin ningún problema. Yo ahora lo tengo que dar. Y a veces me agobio de, ¿me va a dar tiempo a darlo? Y pienso, Víctor, a ti no te ha hecho falta. Yo creo que en toda la carrera nunca usamos racionalización de raíces. Esto de que tienes 1 partido raíz de 2, ¿no? Vamos a ponerlo como raíz de 2 partido por 2. Yo me he investigado por mi cuenta y he descubierto por qué se hace. Porque es una justificación histórica, porque antes no había calculadoras y necesitabas tener una tabla de raíces, raíz de 2, raíz de 3, porque es más fácil dividir la raíz de 2 entre 2 que 1 entre eso. Tampoco lo usé nunca. Ahí la obsesión. No, hay que dar... Hace poco discutía con una compañía y dice, no, es que hay que darlo. Y yo le dije, ¿por qué tienes que darlo? Está en el tema. Está en el libro. En la ley es otra cosa. Lo digo porque hay mucha matemática y quizá hay demasiada. Se puede reducir. Y no habría ningún problema. Y hay muchas otras cosas que nos están dando que serían más útiles, que yo sí que eché en falta cuando llegué a física. Y es el ver el porqué, el razonar. Me da mucha rabia cuando a los alumnos, y la sociedad en general de la que habla Alberto, hacen una distinción pueril de... Es que las matemáticas son de pensar, se estudia pensando, y las otras son de poner codos. Pero luego cogemos y nos dicen que apliquemos la fórmula y ya está. ¿No? Si son de pensar, ¿por qué estás haciendo mecánicamente, ¿no? Y es que creo que se confunde matemática con cálculo. Y el cálculo es una parte de la matemática. Es como si decir que estudiar poesía fuera ponerles tildes a las palabras o contar sílabas. La poesía es algo más, pues la matemática es algo más que hacer cálculos. De hecho, significa literalmente del griego lo que se puede entender, no lo que se puede aprender de memoria y vomitar en un examen. No, pero lo que yo iba un poco a qué le tenemos que contar a la sociedad para que entienda bien por qué la educación que hacemos es como es, ¿no? Y por qué no está tan mal como algunas personas creen. O sea, yo entiendo que efectivamente puede haber detalles que podríamos quitar, puede haber interpretaciones que pueden ser erróneas, pero hacerle una enmienda a la totalidad a las matemáticas o a la filosofía, pues a lo mejor no es una gran idea. Y sin embargo hay gente que se la plantea muy seriamente. Es que ese debate tampoco lo tienen claro los profesores, Alberto. Es que te vas a encontrar con una polarización en gente que opina que tiene que darlas como están en el libro y que ya está, y gente, afortunadamente, o al menos esta es mi opinión, con que hay que ir más allá, hay que empezar a limpiar lo que de verdad... Todo es importante, racionalizar es importante, pues es un mecanismo que te ayuda a entender un proceso que sobre todo es histórico, pero si tienes que elegir,
pues yo veo que hay cosas mucho más importantes. O sea que el debate es, tú quieres enseñarles a la sociedad por qué es así, pero es que desde dentro del sistema educativo tampoco está claro. Es que hay un problema de fondo, de raíz, ¿eh? Yo, un poco en la línea de lo que creo que estaba buscando Alberto, yo trato de ponerles ejemplos a menudo en los que se den cuenta de que el tener un desconocimiento de una mínima base de cultura científica les supone un problema a la hora de vivir en el día a día. Y estoy hablando de cosas como que alguien le diga a una persona: no toma esto de homeopatía, que a mí me ha venido bien. Pues vamos a ver, uno que tenga un mínimo de conocimientos de química puede entender enseguida que eso no va a hacer absolutamente nada. O cuando nos ponen una gráfica en un meeting y esa gráfica, los ejes, han hecho con ellos lo que les ha dado la gana y han puesto las proporciones también como les ha nacido del alma, ahí necesitas un mínimo de cultura matemática para poder entender si te la están colando o no te la están colando. O sea que... Pero Javi, hombre de Dios, eso no pasa nunca. Eso no lo hemos visto nunca, claro. Que hubiese ahí gráficas con las proporciones mal puestas y tal. Eso no. Es que es tremendo. Y luego los alumnos ven las gráficas y les dices, hay algunas veces que las sacas en clase y a ver, ¿qué es lo que aquí han hecho mal? Y dices, pues yo lo veo perfectamente bien. Aquí los numeritos que han puesto están correctos. Y dices, sí, pero no te fijes solo en los números, fíjate en más cosas. Necesitan esa cultura, porque aunque luego no vayan a utilizarlo, aunque luego vayan a dedicarse a cosas de humanidades o algo que no tenga nada que ver con la ciencia, las realidades que tenemos ciencia en el día a día. Y hay cuestiones que con un mínimo de cultura científica, por lo menos, te puedes plantear, ¿esto tiene sentido? ¿O aquí hay algo que me chirría y tengo que profundizar en el tema? Si quiero profundizar, ¿dónde puedo buscar información fiable? Todo ese tipo de cosas hace que vayas a donde vayas, igual que una persona que quiere hacer una carrera de ciencias necesita un mínimo de cultura en humanidades, una persona que quiere hacer humanidades necesita también un mínimo de cultura científica. Pero ahí has dado en algo muy clave que lo has comentado antes, con la diferencia entre hablar de agujeros negros o del coche que se mueve. Esa mínima cultura se va a conseguir hablando de problemas que son ajenos a ellos. Porque plantearles el tema de la homeopatía en clase, que debatan y darles las herramientas, porque ¿cuántos profesores, Javi, hacen eso? Por ejemplo, yo intento en el tema de probabilidad siempre aplicarlo a cosas reales. Hago siempre una experiencia monto un casino en clase para demostrarles que siempre tienen las de perder. Les hablo, cuando hablan de cosas muy místicas, pues yo tengo un amigo que cuando pienso en él me llama por teléfono, ¿no? Y le digo, ¿y cuántas veces piensas en él y no te llama? Y hacemos los cálculos y le sale que lo más probable es que una de cada 10.000 veces pase. O cosas así. Pero si hacemos problemas de lanza una moneda 3 veces ¿y cuántas veces me que es que, a ver, ojo, yo los hago. Está bien para aprender el mecanismo porque es algo muy, muy visual y muy manipulable. Pero, vale, ya está clara la herramienta. Ya sé calcular probabilidades. Ahora, ¿para qué las voy a usar? Claro, ahí es donde está el tema. La aplicación. Y ahí es donde los profesores tenemos que hacer un poco de autocrítica y ver si sabemos, yo me incluyo, hacer esas aplicaciones. Esto es meter el dedo en la llaga y sé que... Sí. Pues a lo mejor cabrea a la gente, pero joder, hay que hacer autocrítica. ¿Estamos todos preparados para defender esto que estamos defendiendo? Pues mira, precisamente la segunda pregunta que os quería hacer va justamente en esa dirección, porque cuando se habla de educación, al menos en algunos ámbitos, está esta idea de, bueno, la educación de antes era una educación que te quería embutir conceptos y hoy en día tratamos de hacer pues cosas más modernas, con técnicas docentes más innovadoras que permiten que los chavales se motiven y tal y cual. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el porcentaje perfecto, ¿no? ¿Cuál es la fórmula ideal? ¿Cuánto conocimiento ha de haber y cuánto de otro tipo de cosas que no sea conocimiento puro, ¿no? Para Javi la pregunta. Pero yo que me las pasas cuando necesitas plantearte seriamente las cosas, sí, Mira, pero esto es que claro, mira, voy a usar eso como herramienta. Es que la pregunta no es fácil. No, para nada. Es muy difícil. ¿Ves? Alberto nos acaba de pedir que evaluemos. Acaba de pedir un número. Quiere un porcentaje y no es tan fácil decir, pues 50%, no. Porque es cierto que, igual que yo defiendo una enseñanza de las matemáticas muy aplicada, no la de aplicadas fáciles, sino aplicada, también creo que tienen que saber el valor de una demostración, de que la matemática busca verdades absolutas. Que no será, hace poco, alumnos que vienen de la carrera de matemáticas, que los has engañado y han acabado estudiando matemáticas, y te dicen, me habéis engañado el instituto, la matemática del instituto no es lo que se ve en la carrera, solo veo demostraciones. Digo, es que la matemática
De hecho, voy a soltar aquí una cosa a ver qué opináis los demás. Para mí Ay, la ay, matemática... ay, los físicos y los matemáticos. Yo soy físico. Considero que la matemática no es una carrera de ciencias. Me explico. Es una herramienta que puede usarse en muchos ámbitos. Y los matemáticos buscan verdades absolutas, sus teoremas. Luego, cada uno ya los usará para lo que les valga. Entonces, cuando se usa como herramienta de ciencias, pues es una ciencia. Luego, sí, están las ciencias sociales y tal. Pero yo considero que es más una disciplina de humanidades que de ciencias. Discrepancia bastante total. Importante por mi parte, pero creo que no es el debate de hoy. Vale. Javi, ¿qué nos dices sobre lo de las habilidades docentes y los conocimientos? A ver, evidentemente los conocimientos del profesor son indudablemente necesarios, pero tener unos conocimientos excesivamente amplios sobre el tema, dependiendo del nivel, no son necesarios tantos conocimientos. Y prueba de ello es que los físicos y los químicos damos clase de ambas disciplinas. Y nosotros, hemos hecho la carrera juntos. ¿Cuánta química hemos visto nosotros en la carrera? O sea, teníamos una optativa en primero de carrera que la cogía bien, y el que no la cogía termina la carrera de física con lo que has aprendido de química en el instituto. Entonces, los conocimientos son necesarios porque obviamente se los tienes que transmitir y tienes que ir un poquito más allá de lo que necesitan los alumnos. Pero sin las habilidades docentes, por muchos conocimientos que uno tenga, esos conocimientos, la transmisión va a caer en saco roto. Es que, volviendo a una de las primeras preguntas sobre cómo son los chavales, el conocimiento abstracto ya no funciona. Bueno, no creo que haya funcionado nunca. Cuando la gente dice, no, en mi época éramos más y entendíamos más, y sabíamos más. Estoy completamente en desacuerdo con eso. Primero que, mira, y volviendo al principio, cuando Javi ha hablado del sistema educativo, no hemos comentado una cosa que me parece súper importante, y es que antes de la LOCSE, que fue una de las primeras leyes que cambió toda la forma de trabajar, a los 14 años te ibas del sistema educativo de forma voluntaria. Eso es un filtrado brutal de gente que no quiere seguir estudiando. Ahora están obligados hasta los 16 y si quieren hasta los 18. Eso implica mayor dificultad, y pues ya no por hablar de la cantidad de sobreinformación a la que están sometidos los adolescentes de hoy en día, adolescentes y los adultos también. Entonces, el equilibrio que busca Alberto, que no es 50-50, yo creo, voy a darte una cifra, más un 60-40, 60 aplicado y 40, incluso 30 de puro, porque yo creo que tampoco podemos perder eso. Yo, en realidad, aquí reconozco que he hecho un poco de periodista y os he pedido algo que soy consciente de que es imposible, ¿no? Pero creo que es importante introducir esas ideas, ¿no? Y que han de estar en el primer capítulo, ¿no? Que hay una especie de tensión entre el conocimiento como objetivo y otras cosas como objetivo, ¿no? Otras habilidades. No solo el educar de una manera... digamos, no tan de embutir conocimiento, sino también yo como profesor de física no solo transmito conocimientos en física, sino que transmito pues una manera de pensar, ¿no? O una manera de afrontar los problemas o algo por el estilo. Y creo que eso pues, tiene que estar, y me parece que es polémico cuál es la proporción ideal, ¿no? Entre una cosa y la otra. Pues acabas de definir una cosa que está en la ley que se llama las competencias básicas. Lo que el Estado quiere que todo ciudadano que salga con el título de la ESO debe tener. Y se basa en la multidisciplinaridad. Las competencias básicas, bueno, la voy a decir más o menos de memoria, son la competencia matemática, la competencia lingüística, la competencia artística, de aprender a aprender, la emprendedora. Pero ojo, eso es en todas las materias. Es decir, tú tienes que trabajar esas competencias en mi caso, desde la matemática. En el caso de Javi, desde física. Claro, la matemática de la matemática es muy fácil, pero ¿y la lingüística? Claro, mucha gente dice, bueno, pues es que leen los enunciados. Digo, a ver, eso es caer, esa es la respuesta naif de sí. O los de historia, ¿no? Cuando dicen, bueno, pues los números romanos de la fecha, los números romanos no son matemática. Entonces hay que profundizar. La idea de la ley es muy buena, pero creo que nunca se ha trabajado como se debería. No sé, Javi, ¿qué opina de las competencias básicas? Pienso que hay materias en donde es más fácil y materias en donde es más difícil trabajarlas. Luego también depende de las competencias. Nosotros, por ejemplo, la competencia artística obviamente se puede trabajar desde las ciencias, pero normalmente vamos tan escasos de tiempo durante el curso que es raro que se trabaje. Y es una pena, porque la belleza que podemos encontrar en el mundo natural
es que la tenemos ahí. Pero luego, la verdad, es muy raro que se trabaje. Y lo mismo pasa pues, en una asignatura de lengua, por ejemplo. Trabajar a lo mejor la competencia matemática y en ciencias es más complicado. Pero, bueno, más complicado. Teniendo en cuenta que todas las ciencias están metidas en la misma competencia, con buscar un texto en el que trabaje en la comprensión lectora sobre algo de historia de la ciencia, la tienen trabajada. Es perfectamente factible. El problema de las competencias es que, según van cambiando las leyes, se van añadiendo cosas. Porque al principio eran solo las competencias, pero es que ahora son las competencias, los estándares, y vamos añadiendo, y llega un momento en que son tantas cosas con las que tenemos que hacer malabares los docentes, que es muy difícil no perder algo por el camino. Bueno, que no se preocupen nuestros oyentes porque dedicaremos un programa completo a esto de las competencias, a qué es, a cómo cristaliza de manera concreta, pero que sepan que es pues otro de los elefantes en la habitación, ¿no? Uno de los gordos. Y bueno, como ya llevamos un ratito hablando de todo esto, yo creo que hemos tratado ya unas cuantas cosas interesantes. Tengo una última pregunta para vosotros que creo que también es... Pues no sé si un elefante, no diría que es tanto un elefante en la habitación, sino pues una de las cosas de las que más se habla y que más polémica genera a nivel pues incluso de medios de comunicación, que es las horas y los recursos dedicados a, pues en nuestro caso, a las asignaturas de ciencias. Si queréis podemos hablar en general, no sé hasta qué punto tenéis conocimiento de otras. ¿Son adecuados? ¿Tenemos suficientes recursos? ¿Los horarios son los mejores? ¿Deberíamos tener más horas? ¿Deberíamos tener las mismas y utilizarlas de otra manera? ¿Cómo está el asunto? Javi. Las horas. Si yo tuviese que decir cómo están las horas en la Comunidad Valenciana, que es en donde estamos nosotros, ya digo que por lo menos en segundo y tercero de la ESO no son suficientes. A ver, son suficientes para dar los contenidos que te dice el currículo, porque yo he podido darlo y mis compañeros también les da tiempo a dar los contenidos que tenemos que dar. Pero tenemos 2 horas a la semana, cuando en otras comunidades tienen 3 o 4 horas. Entonces, claramente a mí 2 horas se me hace insuficiente, y sobre todo en una asignatura como la nuestra, que a mí me encantaría poder llevarme a los alumnos al laboratorio con mucha frecuencia. Estamos hablando de física en concreto. De física y química, sí. En segundo y tercero de la ESO, por ejemplo, no tengo el tiempo que a mí me gustaría para llevármelos al laboratorio. Porque claro, si de 2 horas a la semana, a lo mejor hacer una práctica de laboratorio implica para mí dedicarle toda la semana con un grupo. Entonces, no es suficiente. Y en cuanto a los recursos, los laboratorios, quizás los institutos nuevos tengan mejores dotaciones, pero los institutos más antiguos normalmente... la renovación de materiales no es la que a uno le gustaría. Normalmente vamos heredando cosas y se renuevan los reactivos, pero aparte de eso, poquita cosa. Víctor. Pues mira, esto es curioso porque hay una gran diferencia entre matemáticas y física. En matemáticas, en promedio tenemos 4 horas semanales. O sea, yo creo que más sería ya torturar. Porque sería dar matemáticas todos los días. También, a ver, es cierto que se dan más por lo que comentaba antes. Es una herramienta, no solo vale para la física, vale también para economía, ciencias sociales. Entonces, yo considero que 4 horas está bien. El tema que lo ha dicho Javi, le da tiempo a dar el currículum. Claro, porque si tú vas al currículum, tú tienes una serie de ítems que tienes que dar, o te dice cómo tienes que darlos y evaluarlos, no te pide cuánto tiempo tienes que dedicarles a cada uno. Es faena tuya. De nuevo, vais a pensar que soy un enemigo de los libros. No lo soy. Creo que es una buena herramienta. El problema es cuando el libro sustituye al profesor como organizador del curso. Entonces... Yo no creo nada, Víctor, pero ese montón de ceniza que tienes ahí en tu comedor, ¿eso qué es? Bueno, secreto. Sí. Es que 4 horas me parecen suficientes si tú sabes cómo sintetizar y cómo repartir los pesos de los contenidos. A mí... nunca he tenido ningún problema para llegar a acabar el currículum. La pregunta es si yo me tengo que hacer autocrítica y lo he repartido como tocaba. Respecto a lo de las dotaciones... ¿Has dicho, perdón, Alberto? Los recursos. Los recursos. Claro, matemáticas... Es que aquí entramos en otro... Esto es otro melón. La gente dirá, pero matemáticas que necesita, ¿no? Una pizarra y tiza. No es verdad. No es verdad si queremos dar una matemática como tú planteabas.
aplicada, verla como una herramienta a la física, a muchas otras cosas, al estudio del arte. Proporción áurea. Claro, yo ahora estas semanas quiero en ecuaciones empezar a ver una ecuación de segundo grado donde sale la proporción áurea y me planteo cuántas horas voy a dedicarle a eso. Porque claro, pero no quiero pensar que le estoy quitando horas, que es como, no, es que estoy perdiendo el tiempo, no. Yo lo voy a dar, porque quiero que vean esa aplicación. ¿Cómo? No lo sé. ¿Qué recursos tengo? Pues claro, en realidad en matemáticas lo tenemos fácil, porque si quiero ver obras de arte solo tengo que imprimirlas. Entonces en matemáticas no tenemos tanto ese problema como tiene Javi, que el de Javi, yo no estoy en sustituto, pero en el mío me cuentan las mismas situaciones. Aún así, normalmente nos adaptamos bastante. O sea, los profesores de física y química, con el material que tenemos en el instituto hacemos lo que podemos y luego otras veces tiramos mucho de materiales caseros. Porque al final no tienes otra. A ver, sí que dentro de los recursos del instituto tú puedes pedir al secretario pues que dedique parte del presupuesto a alguna cosa que necesitamos en el instituto, pero claro, frente a comprar un aparatito nuevo para los de física y química y hacer reparaciones o cosas similares, pues obviamente tienen prioridad a lo mejor otras cosas. Bueno, pues no sé si queréis hacer un comentario final, pero yo creo que, bueno, nos hemos pasado un ratito, creo que la gente va a tener cierta idea de las cosas que vamos a comentar aquí. Nuestra idea, si esto corre bien, es que pues podamos invitar a gente de otras disciplinas, porque nosotros, como veis, estamos súper sesgados hacia la física y todo esto, aunque Víctor es profe de mates, pero no es matemático. Incluso a mí me gustaría invitar a gente de otras etapas, ¿no? Porque vosotros sois profesores de secundaria y, bueno, la educación pues también está en la universidad y también está en la primaria, ¿no? Ese es pues mira, que me das la oportunidad, ese es un tema súper interesante. Yo ya llevo diciendo tiempo de gastar, por ejemplo, el último mes de trabajo de julio, de juntarnos con gente de otras etapas. Porque en secundaria tenemos la mala costumbre de cuando vienen con dudas de primaria, digo, es que no les han enseñado bien. Y luego los de la universidad nos dicen lo mismo a nosotros. Pues quizá deberíamos unirnos y preguntarles, oye, ¿qué quieres que sepan? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cómo quieres que te los mandemos? Es que al final es compartimentos estancos entre etapas y entre disciplinas. Que eso es otro tema para más adelante. De hecho, cuando pensamos en la transición de secundaria a universidad, parece que la transición se limite exclusivamente a las pruebas de BAU. Y luego, sin embargo, los profesores de universidad muchas veces se quejan de que no tienen el conocimiento suficiente para iniciar primero de carrera, que tienen que ponerles al día. Entonces uno dice, bueno, igual lo que tendríamos que hacer es, como tú dices, planteárnoslo desde la base, ir viendo si para llegar a este punto necesitan esto, pues vamos a ir dando marcha atrás y a ver de qué manera lo organizamos para que cuando lleguen ahí nos aseguremos de que van a tener los conocimientos que les hace falta. Pero ¿existe una plataforma, existe un ámbito en el que eso pueda tener lugar? Porque quiero decir, yo por mi vida en la universidad no veo que haya una interfaz con los profesores de secundaria. O sea, no veo que haya un sitio donde se puedan reunir los profesores de la universidad y secundaria. Con la universidad no. Con el tema de primaria sí, porque pertenecemos al mismo organismo que es Consellería. De hecho, yo no sé si Javi esto llegó a verlo, hace varios años nos llegó el famoso plan de transición, donde nos llegaban documentos para rellenar. Es que claro, documentos para rellenar, para que les dijera en un papel lo que queremos que se reforme en primaria, en vez de juntarnos, porque al final cada instituto tiene asociados unos colegios donde van a recibir a los chavales. ¿Por qué no te reúnes con ellos? Sí, me parece divertido e interesante. El plan de transición creo que, y esto es opinión personal, creo que se tendría que reformular de alguna forma un poco más útil, porque al final se reduce a, por lo menos por mi experiencia en años anteriores, se reduce a que los alumnos de primaria vengan a visitar el instituto y sepan cuál es el ambiente, que nos digan las compatibilidades e incompatibilidades entre alumnos a la hora de hacer grupos el curso siguiente y las dificultades que tienen en caso de que hayan sido detectadas por los orientadores y poco más. Entonces no hay realmente una coordinación a nivel de materias Entonces yo creo que tendría que reformularse de alguna manera, que lo que se hace sí está bien, pero le falta algo para terminar de completarlo.
Bueno, yo tengo la esperanza de que a lo largo de este podcast, que seguramente será muy corto porque resolveremos todos los problemas de la educación en muy pocos capítulos, que a lo largo de este podcast pues podamos ser constructivos también en ese sentido y dar alguna idea, ¿no? Que no quiere decir que sean las ideas correctas, porque aquí siempre vamos a tener una muestra, pues no sé si significativa, probablemente no, pues una muestra pequeñita de la gente que enseña ciencias pues seguramente en nuestro entorno. Pero bueno, alguna cosa diremos y trataremos de ser constructivos y de no tratar de usar las leyes educativas para arrearle a la cabeza según qué políticos, que es algo que está muy de moda. En España gusta mucho de hacer eso. Víctor, Javi, muchas gracias. A ti, Alberto. A vosotros. Creo que ha estado muy bien este primer capítulo. Espero que a los oyentes también les haya gustado y manteneos al tanto porque dentro de no mucho saldrá el segundo capítulo que ya tendrá un tema determinado y ya tocaremos en profundidad alguna cosa de ignorancia sí que sé.